Desembarco de la traición. Hola a todos. Si alguna vez pensaron que el dinero puede comprar la felicidad, la lealtad o incluso la seguridad, piénsenlo de nuevo. Esta noche, vamos a zarpar en una historia que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el lujo, el amor y la traición. ¿Están listos para adentrarse en un mundo donde un solo error puede costar una vida y destrozar un imperio? Si es así, dale a me gusta y suscríbete, porque lo que viene a continuación es más impactante que un titular de tabloide. La noche brillaba con copas de cava, flashes de cámaras y el ritmo frenético de la élite de Madrid. La gala anual en el yate de la Fundación Varela se suponía que era una celebración del éxito, una ostentación de riqueza navegando contra las inquietas olas del Atlántico. El aire olía a sal marina, mezclada con un perfume que valía más que el coche de cualquier familia. Las risas se propagaban por la cubierta como música de otro mundo, uno donde las apariencias importaban más que la lealtad. Lucía Navarro se encontraba en el borde de ese mundo, con una mano instintivamente sobre el bulto de su vientre. Con 6 meses de embarazo, vestida con un traje de seda pálido que flotaba como la luz de la luna, se veía frágil, pero radiante. Sus ojos almendrados escaneaban la multitud, buscando al único hombre en el que creía poder confiar, su esposo, Ricardo Varela. Sin embargo, Ricardo no estaba a su lado. El exitoso magnate inmobiliario se había convertido en el alma de la fiesta, con el brazo protectora, casi posesivamente, alrededor de una joven llamada Victoria Robles. La joven asistente, de pelo castaño, resplandecía en un vestido carmesí que se ceñía a cada curva peligrosa. Reía demasiado fuerte. Se echaba el pelo hacia atrás con demasiada osadía, mientras Ricardo se inclinaba, susurrándole cosas que hacían sonrojar sus mejillas. Cada flash de los paparazzi parecía enmarcarlos como la pareja perfecta, como si su verdadera esposa fuera invisible. El corazón de Lucía dio un vuelco. Se había dicho a sí misma que los rumores eran exageraciones, solo susurros nacidos de la envidia. Sin embargo, esta noche, la verdad era innegable, desfilando bajo las arañas de cristal y los ojos de cientos de invitados. Su garganta se cerró, pero forzó la barbilla a levantarse. No les daría la satisfacción de verla derrumbarse. El yate se deslizaba mar adentro, las luces de la ciudad encogiéndose en estrellas distantes. La música creció. Los violines y las trompetas de jazz se mezclaban con el ritmo de las olas. Los camareros se abrían paso entre la multitud con bandejas de plata. Se brindó en honor a Ricardo. Victoria chocó su copa contra la de él con una sonrisa satisfecha, como si ya hubiera ganado la corona. Señoras y señores, la voz de Ricardo resonó en la cubierta, amplificada por el micrófono. Esta noche no se trata solo de riqueza. Se trata de visión. Se trata de construir futuros. Hizo una pausa, apretando la mano de Victoria deliberadamente. Y se trata de las personas que nos acompañan mientras perseguimos nuestros sueños. La multitud aplaudió. Lucía sintió que su pecho se vaciaba. Ella era la esposa que llevaba a su hijo, pero el hombre por el que había sacrificado su carrera estaba allí, coronando públicamente a otra mujer como su compañera. La cubierta se inclinó ligeramente a medida que las olas se volvían más inquietas. Los invitados se balanceaban entre risas, demasiado ebrios para notar el brusco cambio en el viento. El mar rugía debajo, más oscuro que el terciopelo, más hambriento que cualquier secreto susurrado esta noche. Lucía dio un paso cuidadoso hacia atrás. Los tacones de sus zapatos golpeaban contra la madera pulida.
Su visión se volvió borrosa, ya sea por las lágrimas o por el repentino mareo del embarazo. No podía decirlo. Agarró la barandilla, desesperada por aire. Fue entonces cuando estalló el caos. Un fuerte crujido partió la noche. El sonido de una botella de cava que se resbalaba, estrellándose contra la cubierta. Una invitada asustada tropezó, chocando con Victoria. Ella gritó. Sus tacones resbalaron en el suelo de madera. En un borrón de lentejuelas y pánico, perdió el equilibrio y se precipitó hacia atrás por encima de la barandilla. La multitud jadeó. Pero Lucía, ya inestable, estaba demasiado cerca. El movimiento repentino la sacudió cuando otra invitada la empujó por el hombro. Su cuerpo se tambaleó hacia adelante, y antes de que pudiera gritar, ella también estaba cayendo. Dos mujeres, una con un niño por nacer, la otra goteando ambición, cayeron en el oscuro Atlántico. El mundo se ralentizó. La música se cortó. Vasos se estrellaron en la cubierta mientras la gente gritaba. El agua helada se tragó a Lucía como una bestia despiadada, succionando el aire de sus pulmones, envolviéndola en la oscuridad. Sus brazos se agitaron. Su vestido la arrastraba, pesado como cadenas. El agua salada le quemó la garganta mientras intentaba respirar. Salió a la superficie una vez, jadeando, agarrándose el vientre instintivamente. Su grito desgarró la noche. ¡Ricardo! Encima de ella, el pánico dominaba la cubierta. La gente se precipitó a la barandilla. Los focos se balanceaban salvajemente, cortando las olas. Y entonces lo vio. Ricardo, su esposo, su protector. El hombre que había prometido amarla en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separara. Él se inclinó sobre la barandilla hacia Victoria, sus ojos fijos en su amante, que se agitaba salvajemente, chillando por ayuda. Sin dudarlo, se quitó la chaqueta del esmoquín y saltó. No hacia su esposa, no hacia la madre de su hijo por nacer, hacia Victoria. El océano rugió más fuerte, como si también entendiera la traición. El mundo de Lucía se hizo añicos mientras luchaba por mantenerse a flote. Sus miembros se entumecieron. Cada patada era más débil que la anterior. Intentó gritar de nuevo, pero el agua salada le llenó la boca. Su vestido de seda se enredó alrededor de sus piernas, arrastrándola más profundamente. Vio destellos. Ricardo abrazando a Victoria, tirando de ella como un héroe en una novela romántica. Los invitados vitorearon aliviados. Las cámaras hacían clic. La voz de Lucía, ronca y desesperada, se ahogó bajo los aplausos. Se hundió de nuevo, el frío cortándole el cuerpo, el peso de la traición más pesado que el mar mismo. Su visión se oscureció. Sus pensamientos se dispersaron. No al bebé. Por favor, no al bebé. Lo último que escuchó fue a Victoria sollozando contra el pecho de Ricardo y a Ricardo murmurando: «Te tengo, ahora estás a salvo». Ni una sola palabra para su esposa. El Atlántico se tragó a Lucía por completo. Y en esa cubierta brillante, bajo las arañas y las burbujas de cava, la mujer que llevaba su legado fue olvidada. La vida antes del naufragio. ¿Qué harían si la persona que creyeron que les protegería les abandona en el momento de mayor necesidad? Pero el destino no había terminado con Ricardo Varela. Su elección no se desvanecería en la noche. Regresaría, afilada, despiadada, inolvidable. Porque lo que él dejó ahogarse algún día resurgiría. Y cuando ella regresara, no volvería como la frágil esposa que ignoraba, sino como la tormenta de la que nunca podría escapar. Horas más tarde,
Lucía Navarro yacía en una cama de hospital blanca y austera. Su piel pálida, sus labios temblorosos, su cuerpo envuelto en mantas que no podían calentarla. Las máquinas pitaban suavemente, su ritmo un recordatorio cruel de que otro latido, el pequeño que llevaba dentro, se había ido. Los médicos habían dado el veredicto en tonos breves y cuidadosos. El choque, el trauma, el frío océano le habían costado a su hijo. Ella escuchó sus palabras, pero las sintió más como cuchillos retorciéndose en su pecho. Un sollozo subió, pero se lo tragó. El mundo ya le había robado demasiado. No dejaría que la vieran derrumbarse. Sin embargo, detrás de esas lágrimas silenciosas estaba la historia de una mujer que la mayoría de la gente nunca conoció realmente. Lucía no había nacido en el lujo. Creció en un barrio modesto en la provincia de Granada, donde los limoneros daban sombra a las aceras agrietadas y las cigarras cantaban en los veranos húmedos. Su padre, un mecánico, trabajaba largas horas arreglando motores. Su madre, una profesora de piano, llenaba la casa de música, incluso cuando las facturas se apilaban en la encimera de la cocina. Los primeros recuerdos de Lucía no eran de riqueza, sino de sonido. Pequeños dedos tropezando en las teclas de marfil. La voz paciente de su madre, guiándola a través de cada nota. Para cuando tenía 16 años, el don de Lucía era innegable. Tocaba a Chopin como si hubiera vivido sus penas, a Brahms como si hubiera compartido su fuego. Las becas la llevaron a un prestigioso conservatorio en Madrid, donde se formó entre prodigios. Sin embargo, mientras otros soñaban con el Auditorio Nacional y giras internacionales, Lucía soñaba con algo más simple. Una familia. Creía que la música podía vivir en la risa de los niños, en la presencia constante de un marido, en un hogar lleno de calidez. Esa creencia la había hecho vulnerable. Conoció a Ricardo Varela durante su segundo año de universidad. Él era mayor, seguro de sí mismo, con una sonrisa que le prometía el mundo. Hablaba de rascacielos que construiría, fortunas que reclamaría, pero cuando la miraba a ella, hablaba más suavemente. «Tú me mantienes con los pies en la tierra, Lucía», le había susurrado una vez, rozando su pulgar por su mejilla. «Haces que todo el ruido se desvanezca». Se sintió como el destino. Para una chica que había crecido contando céntimos, su ambición era deslumbrante. Para un hombre que se abría camino en la alta sociedad, su inocencia era refrescante. En un año, cambió las audiciones por un pequeño estudio de piano, enseñando a niños del vecindario en lugar de perseguir escenarios. En 2, era la señora Ricardo Varela. Sus amigos habían levantado las cejas. ¿Por qué apagar tu propia luz por un hombre tan consumido por la suya? Lucía solo sonreía. El amor no se trata de los focos, se trata de construir algo juntos. Por años, ella lo creyó. Lo creyó mientras organizaba sus cenas de negocios en su casa de la calle Serrano, vistiendo los vestidos que él elegía para ella. Lo creyó mientras dejaba sus propios sueños en cajas debajo de la cama, partituras amarilleando con el tiempo. Lo creyó cada vez que él decía: «El próximo año será diferente, Lucía. El próximo año será más tranquilo». Pero el próximo año nunca llegó. En cambio, llegaron las noches tardías, las reuniones con clientes que se extendían hasta el amanecer, el olor a perfume, que no era el suyo en sus trajes. Se dijo a sí misma que era el estrés, que los hombres en su mundo vivían así. Ella esperó, paciente, fiel, llevando el peso de su ausencia en silencio.
y cuando la prueba mostró 2 líneas rosas, sonrió a través de las lágrimas, segura de que este niño lo traería de vuelta a ella. Por un momento, lo hizo. Ricardo le besó la frente, prometió que serían una familia, habló de habitaciones de bebé pintadas de azul cielo o lavanda suave. Ella se permitió la esperanza, pero la esperanza se había ahogado en el Atlántico con ella. Ahora, en la habitación del hospital, Lucía miraba fijamente los azulejos del techo mientras los recuerdos surgían. La música de su madre, el primer beso de Ricardo, la forma en que una vez le había metido el pelo detrás de la oreja como si fuera la única mujer viva. ¿Cómo habían elegido esas manos sacar a otra del mar mientras la dejaban a ella hundirse? Un suave golpe rompió el silencio. Una enfermera entró, sus ojos amables pero pesados de lástima. «Señora Varela», dijo suavemente, «su marido está afuera. ¿Quiere que lo deje pasar?» El estómago de Lucía se contrajo. Marido. La palabra sabía a ceniza. Momentos después, Ricardo entró. Su traje estaba planchado, su pelo inmaculadamente peinado, como si acabara de llegar de otra gala. No quedaba ni rastro de agua de mar. Solo su colonia, fuerte y sofocante, persistía en el aire estéril. No corrió a su lado. No le tomó la mano. Simplemente se paró a los pies de la cama, sus ojos parpadeando hacia el monitor, luego de vuelta a su cara. «Estás viva», dijo, sin emoción, casi como si fuera un inconveniente. Luego, con un suspiro, «Lucía, tienes que entender». Todos estaban mirando. Victoria entró en pánico. ¿Y si no hubiera? Lucía apartó la cara, su mandíbula temblando. Él estaba explicando, justificando, ya moldeando la narrativa que lo absolvería. Pero nada podía reescribir lo que ella había visto. Su cuerpo zambulléndose hacia Victoria, sus brazos protegiéndola, mientras su esposa luchaba sola contra el océano. Las lágrimas se deslizaron silenciosamente por sus mejillas, empapando la almohada. No suplicó, no discutió. Algo dentro de ella se había roto demasiado profundamente para las palabras. Ricardo exhaló, irritado por su silencio. «No lo hagas más difícil de lo que es. Eres fuerte, lo superarás. Y por el amor de Dios, no le digas a nadie que perdiste al bebé. Arruinaría todo lo que hemos construido». Las palabras golpearon más fuerte que las olas. Ella había perdido a su hijo. Él había perdido su alma. Mientras la puerta se cerraba detrás de él, Lucía presionó su mano contra su estómago, contra el vacío que quedaba. Su cuerpo temblaba, pero no con debilidad, sino con los primeros temblores de algo feroz despertando dentro de ella. La mujer que una vez renunció a su foco por amor, se había ido. La mujer que se ahogó, se había ido. Lo que se levantaría en su lugar no sería silencioso. Y en algún lugar más allá de las paredes del hospital, el destino ya se estaba moviendo. Un hombre de su pasado, Héctor Castillo, estaba a punto de volver a entrar en su vida, portando el poder que Ricardo nunca imaginó que ella podría empuñar. El telón de fondo de la farsa. La ciudad de Madrid brillaba como una joya esa noche. El horizonte se dibujaba contra el terciopelo del cielo. Los rascacielos brillaban con vidrio y neón, mientras el puerto latía con vida. Los yates flotaban bajo cuerdas de luces de hadas, cada embarcación compitiendo para demostrar quién tenía más poder, más influencia, más secretos. Pero ninguno superaba al yate de la gala de la Fundación Varela, un palacio oceánico que valía más de lo que la mayoría de la gente ganaría en 10 vidas. Era un barco diseñado para impresionar.
Las arañas de oro se balanceaban suavemente con la marea, su luz dispersándose a través de suelos de mármol traídos de Italia. Las cortinas de terciopelo enmarcaban las puertas de vidrio que se abrían a terrazas cubiertas con orquídeas. Las fuentes de cava brillaban, las pirámides de caviar se alzaban en bandejas de plata, y una orquesta de jazz, en vivo, tocaba como si incluso el Atlántico se inclinara ante su ritmo. Los invitados, con vestidos de gala y smokines, se movían a la deriva por el laberinto brillante, sus risas afiladas como cristal. Desde el exterior, el yate encarnaba el triunfo, pero debajo del perfume y las sonrisas pulidas, las grietas palpitaban como venas. Para Ricardo Varela, la noche era más que filantropía. Era un espectáculo, una coronación de su ambición. Cada flash de cámara era una piedra en el imperio que quería que el mundo viera. Y de pie a su lado, Victoria Robles, su amante, llevaba su vestido carmesí como una joya de la corona, desafiando a cualquiera a cuestionar su lugar. Para el mundo, parecían invencibles. Para Lucía Navarro, se sentía como un exilio a la vista. Horas antes de la caída al océano, Lucía había llegado en silencio, subiendo a la pasarela mientras los fotógrafos rodeaban a Ricardo y Victoria. Sus risas se escuchaban por encima de la multitud como burbujas de cava, superficiales e intoxicantes. Lucía caminó sola, su vestido de seda pálida abrazando la curva de su estómago, sus tacones golpeando contra la cubierta pulida. Las cámaras apenas la notaron, como si fuera una sombra en su propio matrimonio. Adentro, la atmósfera era sofocante. La charla giraba en torno a los precios de las acciones, los imperios inmobiliarios y los aviones privados. Los camareros se deslizaban con bandejas de foie gras y ostras, sus rostros impasibles, mientras los tratos de 1.000.000 de euros se susurraban sobre copas de cristal. Para los invitados, el sufrimiento era abstracto, una estadística para un discurso, nunca una experiencia vivida. Sin embargo, en un rincón, lejos del resplandor de la araña, Lucía había encontrado un fragmento de silencio. Se apoyó contra la barandilla, dejando que la brisa del océano enfriara sus mejillas ardientes. Sus dedos rozaron su vientre. Le susurró promesas que solo su hijo podía escuchar. Nunca te sentirás solo. Te protegeré, incluso si el mundo te da la espalda. La ironía era cruel. Horas más tarde, el mundo le dio la espalda. Pero antes de esa tragedia, la gala misma había organizado el teatro perfecto para la traición. Ricardo desempeñó el papel de anfitrión sin fallos, caminando a través de grupos de inversores, con su brazo pegado a la cintura de Victoria. Chocó copas, posó para las cámaras, hiló grandes promesas de expansión. Cada gesto era una actuación, ensayada y deliberada. Los invitados se lo tragaron, demasiado cegados por su estrella en ascenso para notar la tormenta que se gestaba bajo la superficie. Y sin embargo, no todos fueron engañados. Entre los invitados estaba una figura que observaba con tranquila intensidad: Héctor Castillo. El enigmático magnate de la tecnología se había deslizado en el yate con poca fanfarria. Su traje azul marino a medida era discreto en comparación con la extravagancia a su alrededor. Pero la sala se movió sutilmente cuando entró. El poder no siempre necesitaba volumen. A veces se llevaba en silencio, en la forma en que los ojos lo seguían, en los susurros que arrastraban su nombre. Héctor no había venido por Ricardo. Había venido porque el trabajo de la fundación se cruzaba con una de sus empresas filantrópicas. Pero cuando su mirada se posó en Lucía,
De pie sola junto a la barandilla, algo dentro de él se detuvo. La reconoció al instante. Habían pasado años desde el conservatorio, desde que la chica con la música en las venas había llenado las salas de ensayo de emoción. Ahora era diferente. Sus hombros más pesados, sus ojos apagados. Sin embargo, era ella. Lucía Navarro, la chica que una vez hizo que una sala abarrotada se quedara en silencio, con nada más que un piano y su alma. Abrió la boca para saludarla, pero la multitud creció, y la voz retumbante de Ricardo acaparó la atención una vez más. «Esta noche», declaró Ricardo desde el escenario, el foco pintándolo de oro, «honramos la visión, honramos la ambición, honramos a los lo suficientemente audaces como para dar forma al futuro». Sus palabras sonaron huecas para Lucía, pero la audiencia estalló en aplausos. Victoria se inclinó cerca, besó su mejilla, y las cámaras capturaron el momento como una coronación. Lucía sintió que sus rodillas se debilitaban. Este se suponía que era su momento, el de su familia. En cambio, ella se encontraba borrada de su propia historia. La orquesta creció. Las parejas giraron por la pista de baile, los diamantes destellando con cada giro. Afuera, el viento se hizo más fuerte. Las olas golpeaban más fuerte contra la sala. El Atlántico murmuraba advertencias que a nadie le importaba escuchar. Lucía se deslizó más hacia la cubierta, anhelando aire. Presionó sus manos contra la barandilla, el olor a sal cortando el perfume empalagoso de la gala. Por un segundo fugaz, imaginó escapar, bajando del yate, dejando atrás las cámaras, los susurros, la traición. La libertad esperaba en el horizonte oscuro, si tan solo fuera lo suficientemente valiente. Pero el destino fue más rápido que la elección. La botella de cava se rompió. Victoria tropezó. Una cadena de jadeo se extendió por la multitud, mientras las lentejuelas y la seda se convertían en pánico. En segundos, 2 mujeres cayeron al océano, una llevando vida, la otra llevando vanidad. La gala se congeló. La música murió a mitad de la nota. Los focos giraron sobre las olas, y cuando Ricardo Varela tomó su decisión de saltar tras Victoria, dejando a su esposa a merced del mar, la gala se convirtió en algo más que una fiesta. Se convirtió en un escenario para la ruina. Las cámaras que habían glorificado los discursos de Ricardo ahora capturaban el caos. Los mismos invitados que habían vitoreado su ambición ahora susurraban detrás de manos arregladas. Los susurros se extendieron como la pólvora. Salvó a la amante. Dejó a su esposa, aunque muchos más tarde afirmarían que no habían visto claramente. La verdad se quemó en la memoria. El escenario que estaba destinado a coronar la grandeza de Ricardo Varela, en cambio, escribió su caída. Y muy por encima de las olas oscuras, donde Lucía luchaba por respirar, Héctor Castillo agarró la barandilla. Su mandíbula se apretó mientras la observaba luchar. La mujer que una vez conoció siendo borrada ante los ojos del mundo. Había permanecido en silencio durante años, viéndola desaparecer en la sombra de Ricardo. Pero en ese momento, algo cambió. Las luces de la gala ardían más brillantes, pero la resolución de Héctor ardía más caliente. Esta no sería la última vez que Ricardo Varela humillaría a Lucía Navarro, pero sería la última vez que ella lo enfrentaría sola. Porque lo que comenzó en un yate brillante en Madrid se espiralaría en un ajuste de cuentas del que ni Ricardo ni Victoria podrían escapar. La anatomía del engaño,
Ricardo Varela era un hombre que creía en dos cosas: las apariencias y la ambición. Para el mundo, él era la encarnación del éxito, un magnate inmobiliario cuyo nombre aparecía en Forbes, un hombre que podía entrar en cualquier sala de juntas y silenciar a sus rivales con una sola sonrisa. Pero detrás de la imagen pulida había algo más oscuro, algo más afilado. Había construido su imperio no solo con estrategia, sino con un cálculo despiadado, pisoteando a cualquiera que lo ralentizara. Para Ricardo, el amor nunca fue devoción. Se trataba de utilidad. Lucía Navarro había sido una vez útil, una belleza inocente que suavizaba su imagen, una esposa devota que pulía su reputación como hombre de familia. A los inversores les encanta la historia del multimillonario, hecho a sí mismo, casado con una dulce profesora de piano. Ella lo hacía cercano, accesible, incluso digno de confianza. Pero a medida que pasaban los años, la utilidad ya no era suficiente. Ricardo quería fuego. Ricardo quería espectáculo, y lo encontró en Victoria Robles. Victoria era todo lo que Lucía no era. Era audaz, descarada y hambrienta. A los 26 años, se había abierto camino desde una pequeña pasantía de relaciones públicas hasta los brazos de uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Entendía el poder de la percepción mejor que nadie. Cada vestido que llevaba, cada risa que soltaba, cada toque calculado en el brazo de Ricardo era una actuación. Donde Lucía aportaba una gracia tranquila, Victoria traía una tormenta diseñada para ser notada. Para Ricardo, ella no era solo una amante, era un arma. Con Victoria en su brazo, se sentía imparable. Ella alimentaba su ego, susurraba estrategias en su oído y lo desafiaba a tomar riesgos que otros llamaban imprudentes. Juntos, eran una tormenta de fuego, destructiva, embriagadora y completamente despreocupada por las cenizas que dejaban atrás. Esa noche en el yate, mientras los invitados levantaban sus copas, Victoria desempeñó su papel a la perfección. Su vestido carmesí brillaba bajo las arañas. Sus labios se curvaron en una sonrisa que era tanto una invitación como una provocación. Cada gesto gritaba posesión. Ella no estaba solo al lado de Ricardo, estaba reclamando su lugar ante toda la ciudad. Y Ricardo se lo permitió. Sabía los susurros que se arremolinaban entre la multitud. ¿No está embarazada su esposa? ¿Por qué está desfilando con esa mujer? Pero él prosperaba con el escándalo. La atención, incluso la negativa, lo mantenía relevante. Para Ricardo, no existía la mala prensa, solo la publicidad gratuita. En todo caso, humillar a Lucía en público enviaba un mensaje. No estaba atado por las expectativas de nadie, ni siquiera las de su propia esposa. Lucía, observando desde el rincón, había sentido cada gesto como una cuchilla. Pero para Ricardo, su sufrimiento no era una tragedia, era una estrategia. Pensó que lo soportaría en silencio, como siempre lo había hecho. Contaba con su silencio, su lealtad, su miedo al escándalo. Él creía que ella nunca se defendería. Sin embargo, Victoria fue más allá. Ella se regocijaba con el dolor de Lucía. Cada vez que sus ojos se encontraban a través de la cubierta, la sonrisa de Victoria se ensanchaba, goteando con burla. Para ella, Lucía no era más que un obstáculo, una reliquia del pasado de Ricardo. Victoria quería borrarla por completo, convertirse no solo en su amante, sino en su esposa, la mujer fotografiada a su lado en cada titular.
y no tenía miedo de jugar sucio. Detrás de escena, Victoria había comenzado a plantar semillas de manipulación. Le susurró a Ricardo que Lucía era débil, frágil, incapaz de estar al lado de un hombre destinado a la grandeza. Contaba historias sobre inversores que dudaban de él porque su esposa carecía de sofisticación, sobre miembros de la Junta que cuestionaban su juicio porque se aferraba a una mujer de un origen modesto. Si estos rumores eran ciertos, no importaba. Ricardo, ebrio de ambición, le creyó. La cruel ironía era que Lucía llevaba a su hijo. Sin embargo, Victoria lo convenció de que el niño era una carga, una cadena que lo ralentizaría. «Necesitas libertad, Ricardo», le ronroneó una noche, su mano trazando su mandíbula. «Necesitas a alguien que te empuje hacia adelante, no a alguien que te detenga con pañales y cuentos antes de dormir». Y Ricardo la escuchó. Por eso, cuando el Atlántico se tragó a ambas mujeres, sus instintos no fueron salvar a la madre de su hijo por nacer, sino rescatar a Victoria, la mujer que lo hacía sentir invencible. Las cámaras lo capturaron agarrando a Victoria como un héroe, su camisa empapada pegada a sus músculos, mientras Lucía se hundía en la oscuridad. Para la multitud, fue impactante. Para Ricardo, fue natural. Él ya había elegido qué futuro quería, y no era el que tenía con su esposa. Pero lo que ni Ricardo ni Victoria entendieron fue que su arrogancia había preparado un escenario más grande que ellos mismos. Los invitados de la gala lo habían visto. Los inversores habían susurrado. Las cámaras habían hecho clic. Al intentar mostrar su poder, Ricardo había revelado su crueldad. Al tratar de alardear de su victoria, Victoria había expuesto su desvergüenza. Pensaron que eran intocables, pero las reputaciones, como los imperios, pueden desmoronarse de la noche a la mañana. En los días que siguieron, Ricardo redobló su apuesta. Visitó a Lucía en el hospital, no por amor, sino para controlar la narrativa. «Mantente en silencio», le advirtió, su tono más parecido a un CEO dirigiéndose a un pasivo que a un marido hablando con una esposa en duelo. «Si se corre la voz de que te dejé, lo arruinará todo. Piensa en la empresa, piensa en los titulares». Victoria, mientras tanto, se regocijaba en el caos. Interpretó a la víctima en tonos suaves para la prensa, fingiendo que la caída la había traumatizado, pintando a Ricardo como su salvador. Sabía que la simpatía solo aseguraría su lugar a su lado. Sus lágrimas de cocodrilo, sus manos temblorosas. Cada actuación estrechó su control sobre él. Para el mundo exterior, parecían unidos, poderosos, intocables, pero a puerta cerrada, su fundación ya se estaba agrietando. Porque mientras Ricardo y Victoria conspiraban, subestimaron a la mujer que habían descartado. Pensaron que el silencio de Lucía significaba derrota. Pensaron que su dolor la encadenaría para siempre. Pensaron que el océano la había roto. Estaban equivocados. Incluso mientras Ricardo se regocijaba con falsos aplausos y Victoria afilaba sus garras, otra fuerza se agitaba en silencio en las sombras. Héctor Castillo, el hombre que apenas notaron, lo había visto todo. Y a diferencia de la multitud, él no lo olvidaría. Ricardo Varela y Victoria Robles creían que habían enterrado a Lucía Navarro, pero en verdad la habían forjado. Y cuando ella se levantara, sería su imperio el que se ahogaría. ¿Creen que Ricardo se arrepiente de verdad o solo le preocupa su reputación? Déjenos sus opiniones en los comentarios. El renacimiento de la dama olvidada. La noticia estalló antes del amanecer.
Para cuando la luz del sol se derramó sobre Madrid, los titulares gritaban el escándalo que se había desarrollado en las brillantes aguas. El multimillonario Ricardo Varela salta para salvar a su amante durante un desastre de gala. La esposa embarazada lucha sola. Gala de sociedad se convierte en escándalo. ¿A quién eligió Varela? Cada tabloide, cada programa matutino, cada columna de chismes mostraba las mismas imágenes. Ricardo arrastrando a una empapada Victoria Robles al yate, su vestido carmesí pegado como una segunda piel, sus manos agarradas a su cuello. Su rostro, noble de perfil, parecía la máscara perfecta de un héroe. Pero en la esquina de una foto, borrosa pero innegable, estaba la mano de Lucía Navarro, saliendo de las olas momentos antes de que se hundiera. El público lo devoró. Los programas de entrevistas debatieron si Ricardo había actuado instintivamente o egoístamente. Las redes sociales se enfurecieron con hashtags: Salva a tu esposa, Equipo Victoria, escándalo de multimillonarios. El video capturado en el teléfono de un invitado se extendió como la pólvora. Victoria gritando, Ricardo zambulléndose sin dudar, el foco iluminando todo excepto a la mujer que dejó atrás. En el desayuno, el imperio de Ricardo Varela estaba en llamas. En el hospital, Lucía yacía pálida y en silencio, su cuerpo débil, su alma magullada. El niño que había soñado con acunar se había ido. Pero peor que la pérdida de su bebé era el conocimiento de que el mundo ahora lo sabía. Había sido borrada públicamente, su humillación televisada, diseccionada, convertida en entretenimiento. Extraños debatían su valor en las pantallas, juzgaban su silencio, se burlaban de su fragilidad. Cuando Ricardo llegó, flanqueado por su publicista, sus primeras palabras no fueron: ¿estás bien? Fueron: necesitamos controlar la narrativa. Lucía giró su cara hacia la ventana, sus ojos secos. No le quedaban lágrimas. No hables con la prensa, continuó Ricardo, caminando de un lado a otro. Torcerán tus palabras. Solo mantente callada hasta que esto se calme. Victoria y yo. Se detuvo, pero el desliz ya estaba envenenado en el aire. Quiero decir, nosotros nos encargaremos. Lucía susurró. ¿Nosotros? Ricardo suspiró como si ella fuera la irrazonable. Ella casi muere, Lucía. No podía simplemente dejarla ahogarse frente a todos. Imagina los titulares si no hubiera actuado. Los inversores habrían entrado en pánico. Habría destruido todo lo que he construido. Su pecho se apretó. Ni una sola vez había mencionado a su bebé. Ni una sola vez había reconocido su dolor. Para él, esto no era una tragedia. Era un inconveniente. La puerta se abrió y Victoria entró. Una bufanda de seda envuelta alrededor de su pelo húmedo. Sus ojos rojos pero calculadores. Jadeó teatralmente cuando vio a Lucía en la cama. «Oh, Lucía, gracias a Dios estás bien», suspiró, agarrando el brazo de Ricardo como si pudiera colapsar sin él. «Estábamos tan preocupados». La audacia hizo que el estómago de Lucía se revolviera. Victoria se posó delicadamente en la silla al lado de Ricardo. Su mano nunca dejó su manga. Cada palabra era una actuación. Cada mirada angulada como si las cámaras pudieran estar escondidas en las paredes. «Debemos permanecer unidos», dijo Victoria suavemente, apretando la mano de Ricardo. A la prensa le encanta un escándalo. Pero si mostramos fuerza, si nos mantenemos juntos, pasarán a otra cosa. Unidos. Juntos. Lucía quería gritar. Ella era la esposa. Ella había llevado a su hijo. Sin embargo, aquí estaba sentada, tratada como la intrusa en su propia vida,
mientras la amante se atrevía a hablar de unidad. La humillación ardía más profundamente que el agua salada. Más tarde esa noche, mientras llevaban a Lucía a hacerse pruebas, los susurros la siguieron. Las enfermeras miraban sus teléfonos. Sus ojos se dirigían hacia su vientre, luego de vuelta a su rostro pálido. Algunas la compadecían, otras la juzgaban. Una voz silenciosa murmuró: «Esa es ella, la esposa que no salvó». El título se aferró a ella como una cicatriz. De vuelta en la casa de los Varela, la pesadilla empeoró. Los reporteros acamparon fuera de las puertas. Los flashes estallaban cada vez que una cortina se movía. Los titulares se multiplicaban. Los rumores se extendieron de que Ricardo se divorciaría de Lucía, que Victoria ya se estaba mudando al ático. Los editoriales especulaban si una mujer tan débil podría alguna vez estar al lado de un hombre como Ricardo. Ricardo, furioso por la prensa negativa, culpó a Lucía. «Si no te hubieras tropezado, nada de esto habría pasado», le espetó una noche, su corbata aflojada, sus ojos inyectados en sangre por el whisky. «¿Tienes idea de lo vergonzoso que es esto para mí? ¿Sabes cuántas llamadas he tenido que atender de accionistas?» Lucía lo miró fijamente, entumecida. «Nuestro bebé se ha ido». Se congeló por medio segundo, luego miró hacia otro lado. «Lo superarás». Las palabras rompieron algo dentro de ella. La mañana siguiente, la humillación se completó. En la portada de una importante revista, salpicada en cada puesto de periódicos de la ciudad, estaba la imagen de Ricardo y Victoria saliendo de una cena benéfica. Él la guiaba a una limusina, su mano en la parte baja de su espalda, su sonrisa amplia. El titular decía: «El amor triunfa sobre la tragedia». Ricardo Varela y Victoria Robles, la nueva pareja poderosa de la ciudad. Lucía se paró en el puesto de periódicos, el viento frío mordiéndole las mejillas mientras miraba la brillante traición. Los extraños pasaban. Sus ojos parpadeaban de la revista a su cara. Algunos la reconocieron. Unos pocos sacudieron la cabeza con lástima. Uno susurró demasiado fuerte: «Esa es ella, la que dejó en el agua». Se sintió despojada, su dignidad subastada al mejor postor. Esa noche, sola en la casa que se sentía menos como un hogar y más como una jaula dorada, Lucía se desplomó en el suelo del cuarto del bebé. Las paredes estaban pintadas de lavanda suave, pequeñas estrellas estarcidas en el techo. La cuna estaba vacía, burlándose de ella. Presionó su frente contra las barras de madera, su cuerpo temblando. Su humillación era completa. Había perdido a su hijo, había perdido a su marido, y ahora, ante los ojos del mundo, había perdido su lugar como su esposa. Pero en el silencio de esa habitación del bebé, algo cambió. La humillación que la había roto comenzó a endurecerse en resolución. Le susurró al vacío, al niño que nunca sostendría: «Creen que soy débil, creen que estoy acabada, pero no me conocen. No saben en lo que me convertiré». En algún lugar de la ciudad, Héctor Castillo se sentó en su oficina, viendo el escándalo desarrollarse en sus pantallas. Su mandíbula se apretó, su puño se cerró. Recordó a la chica con música en su alma, la mujer que ahora estaba rota en el suelo de una habitación de bebé, y se juró a sí mismo que este no sería su final. Para Ricardo y Victoria, la humillación era solo un titular. Para Lucía era el fuego que forjaría su renacimiento. Y cuando ella se levantara, el mundo que se burló de ella temblaría. La dama Boama vuelve a tocar el piano. La casa de los Varela se alzaba como un mausoleo. Sus suelos de mármol brillaban.
sus arañas relucían, pero cada habitación estaba vacía, haciendo eco de un silencio que se burlaba de ella. Durante años, Lucía había vertido su alma en hacer de esta casa un hogar. Flores frescas en la mesa del comedor, música flotando desde el piano, el tenue olor a velas de vainilla que encendía cada noche. Ahora las flores se marchitaban en sus jarrones. El piano estaba cerrado y el aire solo olía a soledad. Su humillación había sido pública. Su dolor era privado. Y ambos eran insoportables. Pasaba horas en el cuarto del bebé, las paredes de lavanda presionándola como un recordatorio cruel. Pequeños calcetines doblados cuidadosamente en los cajones. Libros de cuentos apilados junto a la cuna. Una mecedora esperando nanas que nunca llegarían. Trazó las estrellas pintadas en la pared con dedos temblorosos, susurrando al niño que se había ido. Lo siento, debí haber luchado más, debí haber sido más fuerte. Pero no hubo respuesta, solo silencio, roto por el distante murmullo de la voz de Ricardo en el teléfono. Siempre el nombre de Victoria, siempre risas susurradas, siempre otra traición resonando por los pasillos. Los días se volvieron borrosos. La comida perdió su sabor. El sueño venía en fragmentos rotos, llenos de pesadillas de ahogamiento, de alcanzar la mano de Ricardo y encontrar solo vacío. Se despertaba con el pecho dolorido, su cuerpo pesado como una piedra. A veces no se levantaba en absoluto. Sus amigos, una vez hilos vibrantes en su vida, se habían alejado bajo la influencia de Ricardo. Él los había desanimado, llamándolos distracciones. Ahora, cuando buscaba su teléfono, su lista de contactos se sentía como fantasmas. Nombres a los que podía llamar, pero voces en las que ya no confiaba para responder. El mundo exterior era despiadado. Cada portada de revista, cada pantalla parpadeante parecía gritar su fracaso. Los paparazzi acechaban en las puertas, esperando capturar su derrota. Los titulares la pintaban como frágil, patética, irrelevante. No podía salir sin escuchar susurros. Esa es ella, la que dejó en el océano. Su colapso fue total. Una noche, incapaz de soportar las paredes sofocantes, vagó descalza por la casa, su vestido arrastrándose como una sombra. Se encontró en la sala de música donde el piano de su madre estaba intacto. Se sentó en el banco, sus dedos flotando sobre las teclas. Durante años, la música había sido su refugio, pero cuando presionó, el sonido se rompió como su corazón. Vacío, roto, inútil. Cerró la tapa de golpe y se cubrió la cara con las manos. Fue entonces cuando Ricardo entró. Olía a colonia cara y cava, su corbata aflojada, su sonrisa arrogante. El lápiz labial de Victoria aún manchaba el cuello de su camisa. Miró a Lucía no con amor, ni siquiera con lástima, sino con irritación. «No puedes seguir lamentándote así», dijo sin rodeos, sirviéndose un vaso de whisky. «Es vergonzoso. La gente está mirando. Los inversores están nerviosos. ¿Crees que puedo dirigir un imperio con mi esposa llorando en el suelo como una viuda trágica?» Lucía levantó la cabeza lentamente, sus ojos rojos, sus mejillas surcadas de lágrimas. «Perdí a nuestro hijo Ricardo». Él agitó su bebida, sin inmutarse. «Y yo perdí $500,000 en valor de acciones esta semana. Todos tenemos cargas». La crueldad la aturdió, pero ya no la sorprendió. Lo miró fijamente, vacía, dándose cuenta de que el hombre que una vez había amado había muerto mucho antes que su bebé. Lo que tenía delante era un extraño que llevaba la cara de su marido,
pero ninguna de su alma. Después de que se fue, cerrando la puerta de golpe detrás de él, Lucía se desplomó en el suelo. Presionó sus palmas contra el frío mármol, las lágrimas ahora fluyendo libremente. Por primera vez, susurró el pensamiento que había estado creciendo como veneno en su pecho. No puedo sobrevivir a esto. La desesperación era una marea, arrastrándola, ahogándola en la desesperanza. Se acurrucó contra el suelo, su respiración entrecortada, su cuerpo temblando. Pasaron las horas. La casa se tragó sus llantos, al igual que el océano una vez lo había hecho. Pero en ese silencio sucedió algo inesperado. Su mente se desvió de vuelta a su infancia, a la pequeña casa en Granada. Vio a su madre en el piano, sonriendo suavemente mientras guiaba sus manos sobre las teclas. Escuchó la voz de su padre, firme y fuerte, diciéndole: «Lucía, cuando la vida te derriba, no te quedas abajo. Te levantas, llegas a la cima». Recordó el conservatorio, la forma en que la música una vez la había hecho sentir invencible. Recordó las risas con sus amigos, su yo más joven lleno de sueños sin mancha por la traición. Recordó a un chico llamado Héctor Castillo, que solía sentarse en la parte de atrás de las salas de ensayo, aplaudiendo más fuerte cuando tocaba, diciéndole que tenía un don que el mundo nunca olvidaría. Y por primera vez en semanas, los sollozos de Lucía se ralentizaron. Se dio cuenta de que se había estado midiendo por la sombra de Ricardo durante demasiado tiempo. Había construido su vida alrededor de su ambición, su aprobación, su amor. Sin él, pensó que no era nada. Pero tal vez, solo tal vez, su ausencia reveló la verdad. Ella era más. Siempre había sido más. Su cuerpo todavía le dolía. Su corazón todavía sangraba. Pero en lo profundo, una chispa parpadeó. Débil, frágil, pero viva. Esa noche, se levantó del suelo. Volvió al cuarto del bebé. Puso su mano en la cuna y susurró: «No moriré aquí. No dejaré que me entierren». El colapso había sido brutal, despojándola de todo. Pero en las ruinas, los cimientos de algo nuevo temblaron despiertos. Y afuera, más allá de las paredes de la casa, las fuerzas ya estaban cambiando. Héctor Castillo había comenzado a hacer llamadas. Había visto el escándalo, la traición, la humillación. Y a diferencia de Ricardo, Héctor no había olvidado quién era realmente Lucía. Su colapso no fue el final. Fue el silencio antes de la tormenta. Y pronto, Ricardo y Victoria aprenderían que la mujer que dejaron ahogarse no se había ido. Solo estaba reuniendo fuerzas. La llama resurge. La tormenta la había despojado de todo. Pero a veces se necesita la ruina para preparar el terreno para el renacimiento. Lucía Navarro se había derrumbado, pero seguía respirando. Y en el corazón de Madrid, alguien más estaba observando. Alguien que no había olvidado a la chica que una vez fue. Héctor Castillo. El mundo lo conocía como el enigmático CEO de Castillo Tecnologías. Un multimillonario hecho a sí mismo, que convirtió un garaje en un imperio que impulsaba la mitad de la infraestructura digital del país. Pero mucho antes de los titulares, mucho antes de la riqueza, él había sido Héctor, el chico que se sentaba en la parte de atrás de las salas de práctica del conservatorio, escuchando los dedos de Lucía bailar sobre las teclas de marfil. La había amado entonces, en silencio, con ferocidad, sabiendo que pertenecía a otra persona. Y cuando se casó con Ricardo Varela, Héctor se había hecho a un lado,
tragándose su propio corazón. Pero nunca había dejado de observar desde las sombras. Nunca había dejado de admirar la música que una vez había llenado salas enteras de emoción. Cuando el escándalo estalló, cuando las imágenes de Ricardo salvando a Victoria mientras Lucía se desvanecía bajo las olas inundaron cada pantalla, Héctor sintió una furia que había enterrado durante años encenderse como un incendio forestal. Recordó a la chica que una vez lo había hecho creer en la belleza, y supo que no podía permanecer en silencio por más tiempo. 3 noches después del accidente, Lucía se sentó sola en la biblioteca de la casa, rodeada de estanterías de libros que nunca había leído. Ricardo se había ido de nuevo, sin duda con Victoria colgando de su brazo en algún bar de la azotea. La casa crujía con el vacío, del tipo que presiona como un peso sobre su pecho. Un golpe la sobresaltó, fuerte, firme. Ella dudó. Ricardo nunca llamaba. Cuando abrió la puerta, Héctor estaba allí. Era más alto de lo que recordaba, su figura más ancha, su presencia imponente en la tranquila noche. Su traje era elegante, su expresión más elegante aún, pero sus ojos, los mismos ojos avellana que había conocido años atrás, se suavizaron en el momento en que se posaron en ella. «Lucía», dijo. Su voz baja, firme, llevando su nombre como una promesa. Su respiración se cortó. Por primera vez en semanas, sintió que sus rodillas temblaban, no por dolor, sino por reconocimiento. «Héctor, ¿qué haces aquí?» Él entró. Su mirada recorrió la casa vacía. «Vi las noticias. El mundo entero vio las noticias». Su mandíbula se apretó. «No pude quedarme lejos». Las lágrimas brotaron antes de que pudiera detenerlas. Se giró, avergonzada, presionando sus dedos contra su cara. «No debiste haber venido. No sabes lo que es». «Sé exactamente lo que es», la interrumpió, su tono más afilado ahora. «Vi a un hombre elegir una actuación sobre la mujer que le dio todo. Vi la forma en que te dejó. Y no dejaré que te borre, Lucía. ¡Nunca más!» Las palabras rompieron algo dentro de ella. Durante tanto tiempo, había sido invisible. Su dolor desestimado. Su valor disminuido. Y ahora, aquí estaba alguien que la veía. No como un pasivo, no como una sombra, sino como ella misma. Se sentó en una silla, su cuerpo temblando. «Se acabó, Héctor. Mi bebé se ha ido. Mi matrimonio se ha ido. Y el mundo piensa que soy patética». Él se agachó ante ella, sus ojos fijos en los de ella, con un fuego que no había visto en años. «El mundo no decide quién eres. Él no decide quién eres. Tú lo haces». Ella quería creerle. Dios, quería. Pero la desesperación se aferraba a ella como cadenas. «No tengo la fuerza». La voz de Héctor se suavizó. «La tienes. Simplemente aún no la ves. Pero yo sí. Siempre lo he hecho». El silencio llenó la habitación, espeso y frágil. Por primera vez desde el accidente, Lucía se permitió respirar completamente. Entonces Héctor metió la mano en su maletín y deslizó una carpeta sobre la mesa. «Hay algo que necesitas saber». Ella frunció el ceño. Sus dedos temblaron mientras la abría. Dentro había documentos, fotos, informes, cada página una cuchilla. Estados financieros, transferencias de propiedades, correos electrónicos, prueba de los esquemas de Ricardo. «Ha estado moviendo activos a nombre de Victoria», explicó Héctor, su voz tranquila pero letal. «Empresas fantasma, cuentas ocultas. Se está preparando para dejarte fuera por completo». El pecho de Lucía se apretó. La traición era más profunda de lo que había imaginado. «Planea dejarme sin nada». «Sí», dijo Héctor, «pero te subestimó.
Subestimó que ya no está sola. Sus ojos se levantaron hacia los de él. ¿Por qué haces esto por mí? Por un momento, Héctor dudó. Luego su voz bajó, cruda y desprotegida. Porque debí haber luchado por ti hace años, porque dejé que te llevara, y porque no cometeré ese error de nuevo. Tafua, la habitación dio vueltas. Se presionó la mano contra los labios, abrumada por el peso de su confesión. Por la verdad que había vivido en sus ojos todo el tiempo. Por primera vez desde que el océano la tragó, la esperanza parpadeó. Pequeña, frágil, pero viva. Ella susurró. ¿Qué hago? Héctor se inclinó más cerca, sus palabras deliberadas. Cada una semilla de fuego. Te levantas, dejas de esconderte, le muestras al mundo quién es realmente Lucía Navarro. Y cuando estés lista, lo derribaremos. Juntos. Sus manos temblaron mientras volvía a tocar la carpeta. La evidencia de que el imperio de Ricardo fue construido sobre la traición. Pensó en el cuarto del bebé, las paredes de lavanda, la cuna vacía. Pensó en la humillación, los titulares, los susurros, y lentamente su dolor comenzó a retorcerse en algo más afilado. Resolución. Ricardo le había quitado a su hijo su dignidad, su voz, pero ella todavía estaba viva, y ahora ya no estaba sola. Encontró la mirada de Héctor, su voz más firme de lo que había estado en semanas. Muy bien, vamos a quemar su mundo. Los labios de Héctor se curvaron en la sonrisa más leve, no de triunfo, sino de reconocimiento. Esa es la Lucía que recuerdo. En ese momento, el colapso terminó. El giro había comenzado. Para Ricardo Varela, la elección que hizo en ese yate fue el comienzo de la ruina de su imperio. Para Victoria Robles, la sonrisa satisfecha que llevaba esa noche se convertiría en su ruina. Porque lo que pensaron que era una victoria era solo la calma antes de una tormenta que nunca podrían contener. Y en el centro de esa tormenta estaba Lucía Navarro. Ya no la esposa olvidada. Ya no la frágil mujer ahogándose en la desesperación. Estaba resurgiendo. Y con Héctor Castillo a su lado, el ajuste de cuentas era inevitable. La venganza de la dama olvidada. La vieja Lucía Navarro se había ahogado la noche en que Ricardo Varela saltó al agua por otra mujer. La esposa frágil, la madre en duelo, la figura invisible en el imperio de su marido. Se había ido. Lo que se levantó de esas cenizas fue alguien diferente, alguien más afilado, alguien que ya no suplicaba por amor, sino que exigía respeto. Comenzó en silencio. Después de la visita de Héctor, los documentos que dejó se sentaron en la mesa de la biblioteca como armas silenciosas. Cada página exponía el engaño de Ricardo. Cuentas ocultas, transferencias en el extranjero, contratos fraudulentos. Durante 2 días, Lucía los miró fijamente, el miedo luchando contra la furia. Pero cuanto más estudiaba la prueba, más su dolor se retorcía en un propósito. Si Ricardo pensó que ella sería borrada, estaba equivocado. En la tercera mañana, abrió las cortinas de la casa por primera vez en semanas. La luz del sol se derramó, cegadora al principio, pero cálida, viva. Vio su reflejo en la ventana, pálida, demacrada, ojos vacíos, un fantasma. No se reconoció a sí misma, y esa realización le cortó más profundamente que cualquier titular. Le susurró al silencio. No más. El primer paso fue su apariencia. Durante años, Ricardo había dictado cómo se vestía. Colores suaves, cortes conservadores, vestidos que la convertían en un adorno de fondo.
Lucía se llevó a sí misma a la Gran Vía, ignorando a los paparazzi que rodearon su coche. Dentro de una boutique de alta gama, se enfrentó al espejo mientras un estilista la vestía con un vestido negro ajustado, líneas afiladas que abrazaban su figura. Dejó que su pelo cayera en ondas sueltas en lugar del moño restringido que Ricardo siempre exigía. Lápiz labial rojo, audaz y descarado, manchó su boca. Cuando se miró de nuevo, no vio a la esposa olvidada. Vio a una mujer entrando en su propio foco de atención. El siguiente paso fue reclamar su voz. Héctor organizó una reunión discreta en una de sus oficinas privadas en el centro de la ciudad. Dentro de la torre de cristal, con vistas a la ciudad, Lucía extendió los documentos de Ricardo sobre la mesa. Héctor la observó mientras se movía con una concentración recién descubierta, sus dedos trazando números, su mente aguda. «Creí que no entiendo de finanzas», dijo, su voz firme. «Siempre me dijo que le dejara los negocios a él, pero ahora lo veo. Cada mentira, cada transferencia». Los labios de Héctor se curvaron en una leve sonrisa. «Bien, porque el conocimiento es poder, Lucía, y tienes lo suficiente como para destruirlo». Ella levantó la barbilla, una chispa encendiéndose en sus ojos. «Entonces asegurémonos de que nunca lo vea venir». Pero la transformación no se trataba solo de estrategia, se trataba de recuperar la vida. Una tarde, Lucía volvió a su piano. Durante semanas había estado en silencio, un ataúd para la música que una vez la definió. Se sentó en el banco, sus manos temblando, y luego presionó una sola tecla. La nota sonó, frágil pero pura. Presionó otra y otra. Pronto la habitación se llenó de una melodía inquietante, rota, pero viva. Las lágrimas corrían por su cara, pero no eran solo de dolor. Eran de renacimiento. Héctor, escuchando desde la puerta, sintió que su pecho se apretaba. La chica que una vez conoció estaba regresando, pero ahora era diferente, más fuerte, forjada por el fuego. La noticia de su cambio se extendió en silencio. Cuando los paparazzi la capturaron saliendo de una boutique en ese vestido negro afilado, los titulares cambiaron. De la tragedia al triunfo, Lucía Navarro luce un nuevo y deslumbrante look. ¿Se está preparando la esposa de Ricardo Varela para un regreso? La simpatía pública que una vez la pintó como patética, ahora comenzó a convertirse en admiración. La narrativa estaba cambiando, y Ricardo no tenía control sobre ella. Mientras tanto, Ricardo se tambaleaba. Sus acciones continuaron cayendo en picado. Los inversores susurraron dudas, y Victoria, aunque todavía a su lado, se volvió inquieta. No había esperado que Lucía sobreviviera, y mucho menos que se levantara de la humillación con un poder que los amenazaba a ambos. Una noche, Ricardo se enfrentó a Lucía en la casa. Irrumpió en la biblioteca, sus ojos encendidos, Victoria detrás de él en una bata de seda. «¿Qué diablos crees que estás haciendo?», espetó, golpeando una revista en la mesa. En la portada estaba Lucía con su nuevo vestido. Caminando con la cabeza en alto, Héctor discretamente a su lado. «Me estás avergonzando. Estás avergonzando a esta familia». Lucía levantó la vista con calma de sus papeles. «¿Qué familia, Ricardo?». Las palabras cortaron más que cuchillos. Victoria se burló, dando un paso adelante. «¿Crees que un vestido y un poco de maquillaje te hacen poderosa? Sigues siendo la mujer que él dejó en el agua». Lucía se levantó lentamente, su mirada fija en la de Victoria con un fuego inquebrantable. «Sí, él me dejó y sobreviví. Pero, ¿sabes lo que hace la supervivencia, Victoria? Te hace intrépida, y tú
Dejó que sus ojos recorrieran la figura temblorosa de Victoria. No eres nada sin él. Por primera vez, Victoria vaciló. Su sonrisa se agrietó. Ricardo golpeó la mesa con el puño. No me pruebes, Lucía, perderás. Pero Lucía no se inmutó. Se inclinó más cerca, su voz baja pero letal. Ya lo perdí todo, Ricardo. No puedes romper a alguien que ya ha sido roto. Y eso me hace más peligrosa de lo que jamás serás. El silencio pesaba. La mandíbula de Ricardo se cerró, pero debajo de su furia había algo más. Miedo. Esa noche, mientras él salía furioso, Victoria agarrándose a su brazo, Héctor emergió de las sombras de la biblioteca. No solo te enfrentaste a él, dijo suavemente. Declaraste la guerra. Lucía exhaló, sus manos temblando, pero sus ojos firmes. Bien, que venga, estoy lista. La transformación estaba completa. Ya no era la esposa silenciosa de Ricardo Varela. Era Lucía Navarro, renacida, implacable y preparada para reclamar todo lo que le fue robado. La ciudad que una vez la compadeció, ahora esperaba su próximo movimiento. El imperio que había intentado borrarla, ahora temblaba ante su regreso. Y Ricardo Varela, el hombre que pensó que la había enterrado, pronto se daría cuenta de la verdad. No había ahogado a Lucía Navarro. La había despertado. ¿Qué creen que es más poderoso? ¿El amor o la venganza? El ajedrez de la venganza. La noche de la gala, benéfica de invierno, llegó como una tormenta vestida de purpurina. El salón del Palacio de Cibeles brillaba bajo las arañas en cascada, cada centímetro goteando riqueza y vanidad. La élite de la ciudad abarrotaba la sala. Sus diamantes brillaban, sus conversaciones un coro de ambición. Era el tipo de evento para el que vivía Ricardo Varela. Una oportunidad para mostrar poder, para recordarle al mundo que era intocable. Pero esta noche, el escenario que construyó se convertiría en su ruina. Ricardo entró con Victoria Robles, agarrada de su brazo, su vestido carmesí haciendo eco de la noche del yate. Las cámaras los devoraron. Para la prensa, seguían siendo la pareja escandalosa, la pareja que se atrevió a alardear del amor nacido de la traición. Ricardo prosperaba en ello, sonriendo ampliamente, saludando como si hubiera conquistado los titulares en lugar de ahogarse en ellos. Victoria se acercó más, susurrando dulces nadas más elaboradas para la audiencia que para él. Sin embargo, entre la multitud, los susurros habían cambiado. ¿La has visto?, murmuró una mujer a su acompañante. ¿Ella está aquí esta noche? ¿Lucía Navarro? El hombre respondió. Sus ojos se abrieron de par en par. Sí, y se ve diferente. El aire se tensó con la anticipación. Cada invitado hambriento de escándalos estiró el cuello hacia la gran escalera. Y entonces ella apareció. Lucía descendió lentamente, cada paso deliberado. Su vestido era una cascada de seda negra, con hilos de plata que brillaban como la luz de las estrellas. Su pelo enmarcaba su cara en ondas suaves, sus labios pintados de un carmesí feroz. La mujer que una vez compadecieron se había ido. En su lugar se encontraba una visión de fuerza, belleza e inquebrantable resolución. Las cámaras se dispararon salvajemente. Los jadeos se extendieron por el salón de baile. Ricardo se congeló. Su sonrisa arrogante vaciló. Su mandíbula se apretó. Por primera vez en meses, parecía perturbado. El agarre de Victoria en su brazo se tensó. Lucía llegó al último escalón y se detuvo, dejando que el silencio la envolviera. Levantó la barbilla. Sus ojos escaneando a la multitud
antes de posarse directamente en Ricardo. Una leve sonrisa tocó sus labios, no cálida, no perdonadora, sino afilada como una cuchilla. Héctor Castillo se puso a su lado, vestido con un traje azul medianoche que irradiaba una tranquila autoridad. Le ofreció su brazo, y Lucía lo tomó. Juntos, caminaron hacia la guarida del león. Dos figuras que dominaban la sala sin necesidad de hablar. Los susurros se hicieron más fuertes. ¿Ella está con Héctor Castillo? ¿El multimillonario? Oh, esto es la guerra. Ricardo apretó los puños. Su imperio ya se estaba agrietando, sus inversores cuestionando su juicio. Ahora, ver a su esposa, no, a su exesposa en todo menos en el papeleo, radiante junto a su mayor rival de negocios, era una humillación que no había calculado. La noche se desarrolló en un exceso brillante. El vino se servía, los violines tocaban, los discursos aburrían, pero la tensión se acumulaba con cada minuto que pasaba. Todos esperaban la colisión, que sabían que era inevitable. Llegó cuando el anfitrión llamó a Ricardo al escenario. Él se levantó con confianza, arrastrando a Victoria con él, y ajustó el micrófono. Señoras y señores, comenzó, su voz pulida. Esta noche se trata de generosidad, de construir futuros. ¡Qué gracioso! La voz de Lucía resonó clara por el salón, cortando los aplausos. Hablas de construir futuros cuando destruiste el mío. La sala se detuvo. Las cámaras zumbaron. Los flashes estallaron. Ricardo se congeló. Su agarre se apretó en el podio. Lucía, siseó a través de los dientes apretados. Siéntate. Pero ella no lo hizo. Dio un paso adelante, Héctor a su lado, y subió al escenario. La multitud se separó como el mar rojo, con los ojos bien abiertos, hambrientos de sangre. Lucía se enfrentó a la audiencia, su postura real, su voz inquebrantable. Hace meses, este hombre me dejó ahogarme mientras salvaba a otra mujer. Me dejó perder a mi hijo. Me humilló ante el mundo. Sus ojos recorrieron los rostros atónitos. Y mientras todos ustedes debatían si era instinto o traición, él estaba transfiriendo millones a cuentas en el extranjero, escondiendo activos, preparándose para descartarme por completo. Los jadeos se extendieron. Los periodistas escribieron furiosamente. Los micrófonos se adelantaron. Héctor se acercó, su voz tranquila pero mortal. Tengo documentos que lo prueban. Empresas fantasma a nombre de Victoria Robles, contratos fraudulentos, malversación enmascarada como filantropía. El imperio de Ricardo Varela no está construido sobre la visión, está construido sobre el engaño. El salón de baile estalló. Las voces chocaron. Las cámaras parpadearon. Los invitados se agolparon para escuchar cada palabra. El rostro de Ricardo se quedó sin color. «Eso es una mentira», rugió, golpeando el puño en el podio. «Ella está amargada. Ella es...» «No», Lucía lo interrumpió bruscamente, su voz cortando su furia. «No te atrevas a llamarme amargada por decir la verdad. Me dejaste en el océano, Ricardo. Dejaste a nuestro hijo. Puedes negar tus crímenes, pero no puedes borrar lo que el mundo vio». Victoria intentó dar un paso adelante, su voz temblando. «Esto es ridículo. Ella solo está...» Lucía se giró. Su mirada la inmovilizó como una daga. «¿Crees que agarrarte de su brazo te hace poderosa? No eres más que un peón. Él te descartará en el momento en que dejes de serle útil, al igual que trató de descartarme a mí». Las palabras golpearon más fuerte que cualquier bofetada. El rostro de Victoria se desmoronó. Su máscara de superioridad se agrietó bajo el peso de la verdad. Ricardo se abalanzó hacia Lucía, la rabia hirviendo.
pero Héctor se movió al instante, interceptándolo con una mano firme en su pecho. Los dos hombres se miraron a los ojos, el silencio espeso de un desafío no hablado. Ricardo vaciló, no porque temiera la fuerza de Héctor, sino porque por primera vez vio que la sala no estaba con él. La multitud estaba con ella. Los flashes lo cegaron. Los reporteros gritaban preguntas. Los invitados murmuraban condenas. Años de una reputación cuidadosamente elaborada se deshicieron en minutos. El rey había sido destronado, no en privado, sino bajo arañas y cámaras. Lucía no se regodeó. No lo necesitaba. Simplemente miró a Ricardo una última vez, sus ojos tranquilos, su voz suave, pero devastadora. Pensaste que me enterraste, pero todo lo que hiciste fue liberarme. Ella bajó del escenario, la mano de Héctor firme en su espalda. El salón de baile estalló en caos detrás de ellos. Los reporteros rodeando a Ricardo, Victoria sollozando, los inversores saliendo furiosos. Pero Lucía caminó hacia adelante, imperturbable, con la cabeza en alto. Su venganza no fue un grito, no fue una pelea. Fue la verdad revelada en el único lugar que Ricardo valoraba más, la percepción pública. Y en ese mundo, él estaba acabado. La mujer que había sido dejada en el océano había resurgido, y esta noche, ella lo ahogó a él en su lugar. Un nuevo amanecer. Las consecuencias de la gala benéfica de invierno se extendieron por la ciudad como un terremoto. De la noche a la mañana, el imperio de Ricardo Varela se desmoronó. Los inversores se retiraron. Las juntas directivas renunciaron. Los titulares pasaron de la admiración a la condena. Varela expuesto, amante, fraude y traición. De magnate a monstruo, la caída pública de Ricardo Varela. El video del enfrentamiento se volvió viral. Millones vieron cómo Lucía Navarro, una vez descartada como frágil, se alzaba ante las cámaras, su voz firme, su verdad innegable. En salas de estar y oficinas, la gente aplaudía. Madres que habían sido abandonadas, esposas que habían sido traicionadas, hijas que habían sido silenciadas, se vieron a sí mismas en ella. Los intentos de Ricardo de defenderse solo empeoraron el daño. Cada negación se encontraba con otro documento filtrado, otra pieza de evidencia. Sus abogados se apresuraron, pero las paredes se cerraron rápidamente. Los investigadores federales iniciaron investigaciones. Los susurros de acusaciones se hicieron más fuertes. Victoria Robles, una vez arrogante en su foco de atención robado, se encontró rechazada. Los amigos dejaron de contestar las llamadas. Los patrocinadores retiraron las invitaciones. Había sido el trofeo de Ricardo, y cuando su corona se hizo añicos, también lo hizo su estatus. Los paparazzi la capturaron saliendo furiosa de su ático, con el rímel corrido, gritando. La mujer que se burló de Lucía se había convertido en una nota a pie de página en la ruina de Ricardo. Mientras tanto, Lucía caminaba por la ciudad con la cabeza erguida. Durante meses, se había escondido detrás de las cortinas, encogiéndose de los susurros. Ahora, la gente la detenía en la calle no con lástima, sino con respeto. Algunos la abrazaban, algunos susurraban. «Gracias». Se dio cuenta de que se había convertido en más que una víctima. Era un símbolo. Pero la victoria no se trataba solo de destruir a Ricardo. Se trataba de recuperarse a sí misma. En las semanas posteriores a la gala, Héctor Castillo permaneció inquebrantable a su lado. No como su salvador, sino como su aliado. Juntos, se reunieron con abogados, asegurando su parte legítima de los activos de Ricardo. Con la guía de Héctor,
Ella estableció la Fundación Navarro, una organización dedicada a apoyar a las mujeres abandonadas o silenciadas. Mujeres que necesitaban voces tan feroces como la suya se había vuelto. La primera conferencia de prensa de la Fundación se llevó a cabo en un salón modesto, no en un salón de baile brillante. Lucía se paró en el podio, su vestido negro reemplazado por un simple traje azul marino, sus manos firmes en la madera. Las cámaras parpadearon, los micrófonos se amontonaron, pero su voz resonó clara. «Esta no es solo mi historia», dijo. «Pertenece a cada mujer que ha sido dejada atrás, desestimada, olvidada. Perdí un hijo, perdí un matrimonio, pero no me perdí a mí misma. Y esta noche le digo a cada mujer que está mirando, no tienen que ahogarse, pueden resurgir». El aplauso tronó. Esa noche, sentada sola en su apartamento con vistas a la ciudad, Lucía finalmente se permitió respirar. Durante tanto tiempo, había sido definida por el dolor y la traición. Ahora sentía algo desconocido, pero bienvenido: paz. Sin embargo, quedaba un último capítulo por cerrar. Semanas más tarde, recibió una llamada de su abogado. Ricardo había acordado una reunión. Quería verla. Contra su buen juicio, ella accedió. No para reconciliación, no había ninguna, sino para un cierre. La reunión tuvo lugar en una estéril oficina de abogados, el horizonte de la ciudad asomándose detrás de las altas ventanas. Ricardo se sentó al otro lado de la mesa. Su presencia, una vez imponente, se había atenuado. Su pelo estaba despeinado, su traje arrugado, sus ojos inyectados en sangre. Por primera vez en años, parecía pequeño. «Lucía», comenzó. Su voz se quebró. «Cometí un error». Ella casi se ríe. «¿Un error?» «No. Ahogar a tu esposa, borrarla, robarle. Eso no fue un error. Fue una elección. No cometiste un solo error, Ricardo», dijo con calma. «Cometiste cientos, y los elegiste uno tras otro». Él se estremeció, pero continuó. «Lo perdí todo. La empresa, el dinero, Victoria, todo se ha ido. Pero tú». Sus ojos parpadearon, desesperados. «Aún podrías volver. Podríamos empezar de nuevo». Lucía se inclinó hacia adelante, su mirada penetrante. «¿Empezar de nuevo? Me dejaste en el océano. Dejaste que perdiera a nuestro hijo. Y luego desfilaste con otra mujer a través de mi dolor. ¿Crees que el perdón borra eso?» Ricardo tragó saliva. «Lo lamento todos los días». «Bien», respondió ella simplemente. «Vive con ese arrepentimiento, porque yo no lamento haberte dejado». Se puso de pie, deslizando los papeles de divorcio sobre la mesa. «Esta es la última vez que hablamos. Adiós, Ricardo». Al salir, se sintió más ligera de lo que había estado en años. Detrás de ella, Ricardo se desplomó, ahogándose ahora, no en agua, sino en las consecuencias de sus propias elecciones. Fuera del edificio, Héctor estaba esperando. No preguntó qué se había dicho. No lo necesitaba. Simplemente le ofreció su brazo, y ella lo tomó. Las semanas se convirtieron en meses. La Fundación Navarro floreció, ayudando a innumerables mujeres a encontrar sus voces de nuevo. Lucía llenó su apartamento con música una vez más, su piano haciendo eco con fuerza en lugar de dolor. Todavía lloraba a su hijo, pero ya no llevaba el dolor sola. Una noche, Héctor la invitó a una azotea con vistas a la ciudad. El horizonte brillaba, el aire fresco con la primavera. Le entregó una copa de vino, sus ojos firmes, su sonrisa suave. «Has construido algo increíble», dijo. «No solo la fundación, a ti misma».
Ella lo miró, su corazón firme por primera vez en mucho tiempo. No podría haberlo hecho sin ti. Él sacudió la cabeza. Siempre lo tuviste en ti, Lucía. Yo solo te lo recordé. El silencio se extendió entre ellos, cálido y no dicho. Luego, suavemente, ella susurró. Quizás es hora de que deje de sobrevivir y empiece a vivir. Héctor la alcanzó y le tomó la mano. Entonces vivamos. Por primera vez en años, ella se permitió sonreír. No para las cámaras, no para sobrevivir, sino para sí misma. Las luces de la ciudad brillaban abajo, pero ya no se sentían como prisiones de riqueza y escándalo. Se sentían como estrellas, guiándola hacia un futuro que había reclamado con su propia fuerza. Ricardo Varela se desvaneció en titulares de desgracia. Victoria Robles desapareció en la oscuridad. Pero Lucía Navarro se elevó más alto de lo que cualquiera de los dos había imaginado. La mujer que fue dejada para ahogarse no solo había sobrevivido, sino que había reconstruido, había recuperado, había resurgido, y su historia terminó no con la pérdida, sino con el triunfo. Porque a veces la mayor venganza no es la destrucción, sino la sanación. Y Lucía Navarro había hecho ambas cosas. Así es como la historia llega a su fin, mis queridos amigos. Y si todavía están aquí conmigo en este momento, significa que algo en el viaje de Lucía tocó su corazón de una manera que las palabras apenas pueden explicar. Tal vez fue el dolor de la traición. Tal vez fue la fuerza que encontró en medio de la desesperación. El filósofo estoico Marco Aurelio dijo una vez: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza». Eso es exactamente lo que esta historia nos recuerda. La sanación no proviene de quienes nos hieren. Proviene del coraje que elegimos construir dentro de nosotros mismos. No importa lo profundo que hayas caído, puedes resurgir. Y si esta historia les dio incluso una pequeña chispa de esperanza o reflexión, por favor, denle a me gusta. Compartan este video con alguien que pueda necesitarlo y no olviden suscribirse para que podamos seguir caminando juntos a través de estas poderosas historias.